Bienvenidos al canal de historias de Rutas del Alma. ¿Qué haría usted si un millonario de 73 años le ofreciera casarse con usted y, a cambio, pudiera salvar a su familia, acorralado por las deudas, la enfermedad de su madre y el futuro incierto de su hermana? Un joven acepta la oferta de matrimonio de un misterioso millonario. La boda fue un asunto rápido, sin amor, sin romance, solo un trato. Pero apenas una semana después, la verdad lo dejó sin palabras. Su nueva esposa no solo quería casarse con él, sino que la verdad era mucho más profunda y complicada. Ante el mayor punto de inflexión de su vida, se vio obligado a elegir: seguir huyendo del destino o afrontar el desafío que su abuela había preparado de antemano. ¿Lo logrará? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? Javier despertó cuando la débil luz de la mañana se filtró por las rendijas de las cortinas, tiñendo de un gris pálido las paredes antiguas. El despertador aún no había sonado, pero él ya no podía seguir durmiendo. Pensamientos entrelazados, retorciéndose como cuerdas trenzadas, lo atenazaban en la mente. Números, facturas impagadas, el dinero para las medicinas de su madre, la matrícula de Elena, todo se convertía en una tormenta subterránea que le agitaba el pecho. Se sentó, con los hombros pesados, como si llevara el mundo entero sobre ellos. El sonido regular de la respiración de su madre llegaba desde la habitación contigua, un ritmo familiar que le ofrecía una rara paz. Javier se levantó silenciosamente de la cama, caminando lo más ligero posible para no despertarla. El aroma a café se extendía por la cocina estrecha, pero no lograba disipar el sabor amargo que se extendía en su interior. Su mano, sosteniendo la taza, temblaba levemente, en parte por la falta de sueño, en parte por las presiones invisibles que aumentaban día a día. Elena entró con una sonrisa radiante, abrazando su mochila descolorida por los años. A pesar de las carencias familiares, la niña siempre tenía algo que Javier no quería que perdiese jamás: la esperanza. Sus ojos brillaban al contarle sobre un examen de biología, sobre su sueño de ser veterinaria, sobre los animales que quería curar en el futuro. «Buenos días, hermano». «Buenos días, Vía. Hoy ve con cuidado, ¿sí?». Elena asintió, despidiéndose con la mano antes de desaparecer tras la puerta. La casa de repente se sintió extrañamente vacía. Javier respiró hondo y fue a la habitación de su madre. Mercedes seguía acostada, su rostro pálido pero su mirada tan dulce como siempre. Los medicamentos, apilados en la mesita de noche, como un recordatorio que nunca desaparecía, ayudó a su madre a sentarse, intentando ocultar la angustia que lo atenazaba. «Te pareces tanto a tu padre, Javier. Estaría orgulloso de ti». Su voz era débil, pero cada palabra resonaba como un cuchillo en el corazón de Javier. Javier giró el rostro, tragándose el nudo en la garganta. No se atrevió a decir nada, solo dejó en silencio el plato de sopa caliente sobre la mesa. ¿Cómo podría reemplazar a su padre? ¿Cómo podría convertirse en el pilar que su madre y Elena necesitaban? La pequeña y desordenada oficina de abogados, sofocante y cargada con un olor mixto a papel viejo, tinta de impresora y café rancio. El escritorio de Javier, repleto de documentos para revisar, contratos para verificar. Antonio, su jefe, no era una persona fácil de complacer. «Javier, revisa estos contratos y tenlos listos antes del almuerzo», ordenó con voz seca, sin siquiera mirarlo. Javier simplemente asintió, tomando la pila de papeles sin protestar. No era el trabajo de sus sueños, pero era lo único que mantenía a su familia a flote. Al otro lado de la habitación, Rubén y otros compañeros hablaban animadamente. «Mañana por la noche hay un evento en el club de golf. Estará lleno de gente importante». Javier levantó la vista, esbozando una leve sonrisa.
Un evento así no es para gente como nosotros, ¿verdad? Rubén ladeó la cabeza mirándolo. Deberías ir, amigo. A veces, una conversación puede cambiarte la vida. Javier apretó suavemente el vaso de agua en su mano, sintiendo el frío del cristal a través de sus dedos, devolviéndolo a la realidad. Risas resonaban de un grupo de empresarios cercanos, brindando por algún negocio que Javier no podía ni empezar a comprender. Una punzada de envidia recorrió a Javier, no por el dinero o el lujo, sino por la seguridad que emanaba de ellos, algo que él nunca había tenido realmente. Su mirada volvió a la mujer de pelo canoso. Ella no tenía prisa, ni era ostentosa, solo estaba sentada allí, como si observara toda la habitación con la calma de quien conoce bien este mundo. Y lo que más sorprendió a Javier, ella le estaba sonriendo. No la sonrisa educada y superficial que había recibido toda la noche, sino algo más genuino, casi curioso. Javier vaciló, pero finalmente se acercó. Cuando estuvo cerca, la mujer inclinó ligeramente la cabeza, indicándole que se sentara frente a ella. Él obedeció, sintiendo como si entrara en una conversación para la que no estaba del todo preparado. «No creo que nos hayamos conocido antes», dijo ella, su voz cálida y clara, sin rastro de prisa. «Probablemente sea porque no pertenezco a este lugar», confesó Javier, intentando ocultar su nerviosismo con una sonrisa apagada. La mujer lo observó durante un largo momento, como evaluando cada palabra que acababa de decir. «¿Y crees que yo sí pertenezco?» Javier se detuvo. Ella encajaba perfectamente en este ambiente, elegante pero sin ostentación, segura de sí misma pero sin arrogancia. «No estoy seguro, pero diría que sí». Ella soltó una risa suave, no fuerte, pero suficiente para disipar la distancia entre ellos. «He asistido a eventos como este durante más de 30 años, Javier», dijo, como si supiera su nombre desde hacía mucho tiempo. «Y puedo decirte que, no importa cuánto dinero o poder tengas, a veces todavía hay momentos en los que uno siente que no pertenece a ninguna parte». Javier guardó silencio. No sabía por qué le estaba contando estas cosas, pero había algo en sus palabras que lo impulsaba a escuchar. «¿Has venido aquí por trabajo o por algo más?», preguntó ella, dejando su copa sobre la mesa, sus ojos penetrantes como si pudieran leerlo por dentro. Javier pensó un momento antes de responder. Podría mentir, decir que solo acompañaba a un colega o que buscaba una oportunidad de negocio, pero en cambio eligió la verdad. «He venido aquí porque estoy buscando una forma de cambiar mi vida». La mujer sonrió, esta vez una sonrisa lenta y reflexiva, una respuesta honesta, raro de encontrar. Ella lo miró durante un largo rato y luego hizo un gesto al camarero. «Soy Isabel Ferrer. ¿Te gustaría tomar una copa, Javier? Creo que tenemos mucho de qué hablar». Antes de que pudiera darse la vuelta, su mano se levantó ligeramente, un gesto suave pero firme, como si no quisiera que se perdiera en ese mar de extraños. «Pareces perdido». Javier se detuvo en seco. Su voz no tenía un tono de lástima ni de escrutinio. Era firme, pero con algo de dulzura, una observación sutil que pocas personas le dedicaban. Se acercó, aún con dudas. La mujer frente a él no mostraba la ostentación de los demás en la sala, no intentaba parecer poderosa, ni lucía joyas llamativas o sonrisas ensayadas frente al espejo. Parecía pertenecer a otra categoría, una seguridad silenciosa que solo poseen aquellos que no necesitan demostrar nada a nadie. «Soy Catalina de la Vega». El nombre hizo dudar a Javier por un instante. No conocía mucho sobre la alta sociedad, pero aún así reconocía los nombres que aparecían con frecuencia en los periódicos, en las conversaciones de la oficina, y ese nombre, aunque nunca lo había oído antes, tenía cierto peso, como si una larga historia se escondiera tras él.
Catalina le indicó que se sentara y, antes de que pudiera preparar una actitud social adecuada, ella comenzó a conversar, sin rodeos, sin formalidades, de manera directa pero sin ser brusca. Hizo preguntas que a nadie en esa sala le importaba hacer. ¿A qué te dedicas aquí? ¿Cómo es tu vida? Javier respondió con las frases habituales, cortas, esas respuestas que uno usa cuando alguien pregunta solo por cortesía, pero Catalina no parecía preguntar por mera cortesía. Tenía una habilidad extraña, un talento que Javier nunca había encontrado en nadie antes: mantener una conversación sin hacer sentir arrastrado al interlocutor. Ella lo dejaba hablar, dejaba que los silencios fluyeran sin apresurarse a llenarlos con palabras vacías. Poco a poco, Javier se dio cuenta de que estaba hablando más de lo planeado, no solo de su trabajo en el bufete de abogados, que no le gustaba en absoluto, no solo de las noches de estudio agotadoras o de los desayunos apresurados antes de salir de casa. Habló de su madre, de Mercedes y la enfermedad que la consumía día a día, de Elena, de los ojos brillantes cada vez que mencionaba su sueño de ser veterinaria, de las noches en vela, contando el escaso dinero que le quedaba en la cuenta, tratando de encontrar la manera de que todo no se derrumbara. Mientras las palabras fluían, Javier se sorprendió a sí mismo. No solía contarle su vida a nadie, no solía dejar que otros vieran lo que cargaba, pero había algo en la mirada de Catalina, una sinceridad inusual que lo había hecho bajar la guardia. Ella escuchaba no solo con los oídos, sino con los ojos, con leves asentimientos, con la forma en que no lo interrumpía cuando necesitaba seguir hablando. Y cuando terminó, cuando no quedó nada más que un suspiro, Catalina simplemente respondió: «Eres un joven admirable, Javier». Javier no supo cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a esos cumplidos, especialmente cuando venían de alguien como ella, alguien que no necesitaba decir esas cosas solo para complacerlo. A medida que la conversación continuaba, sin saber cómo, Javier se dio cuenta de que se sentía más cómodo. Ya no se sentía perdido en esa sala extraña. Hablaron de sueños postergados, de miedos que nunca se había atrevido a admitir. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente?, preguntó Catalina. Sus ojos brillaban con una chispa aguda que Javier no pudo ignorar. Él se rió, con algo de amargura. «No tengo muchas opciones». «Todos tenemos opciones, Javier, solo que a veces no las vemos justo delante de nuestros ojos». En ese momento, Javier se dio cuenta de que el salón de fiestas se había vaciado bastante. Las conversaciones ruidosas habían disminuido. Algunos grupos de invitados se despedían antes de irse. Miró su reloj, parpadeando sorprendido al darse cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. «Parece que esta noche ha sido más productiva de lo que esperabas», comentó Catalina. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Javier sonrió también, una sonrisa genuina, sin la rigidez o el cansancio de costumbre. «Creo que sí. Gracias por escuchar, doña Catalina. No sé por qué he hablado tanto. Tal vez porque alguien finalmente te preguntó cómo estás». Esas palabras, simples pero poderosas, resonaron en la mente de Javier mientras se levantaba para despedirse. Catalina le detuvo suavemente del brazo por un instante y luego le entregó una tarjeta de visita. «Si necesitas algo, Javier, no dudes en buscarme. A veces un encuentro inesperado puede ser el comienzo de algo importante». Javier salió de la fiesta, pero su caminar tenía algo diferente. No precisamente apresurado, tampoco lento, solo una sensación vaga que se filtraba en cada pensamiento, una nueva conciencia que no sabía nombrar. Cuando la brisa nocturna revolvió su cabello, de repente se dio cuenta de que estaba caminando por la calle familiar, pero sintiéndose como si entrara en otra dimensión, un lugar donde los encuentros fugaces podían tener significados más profundos de lo que aparentaban. Catalina de la Vega era más que una mujer rica. Javier estaba seguro de eso.
Había en ella una profundidad misteriosa, una especie de magnetismo que no provenía de su posición o dinero, sino de la forma en que hacía sentir a la gente importante, escuchada, vista. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se dio cuenta de que su voz no era solo un sonido fugaz entre el ruido cotidiano. Pero, ¿realmente importaba? ¿Era solo un momento raro en una noche casual o la señal de algo más grande? Esa idea lo persiguió durante los días siguientes, acechando en su mente como una melodía incompleta. Intentó ignorarla, enterrándose en el trabajo, pero no pudo ahuyentar la sensación de que algo había cambiado. Luego, una tarde, al regresar de la oficina, un sobre formal estaba pulcramente colocado sobre la mesa, como si lo hubiera estado esperando durante mucho tiempo. El mensajero dijo que se lo habían entregado en mano, no por correo ordinario. Javier lo cogió, sintiendo la calidad del papel grueso, los delicados bordes dorados elegantes pero no ostentosos. Lo abrió, con cuidado, como si en su interior hubiera algo que pudiera cambiar su vida. La carta escrita a mano, breve pero refinada. Querido Javier, espero que te encuentres bien. Si tienes tiempo, me gustaría invitarte a visitarme en mi casa el sábado por la tarde. Hay algo importante que necesito discutir contigo. Que tengas un buen día, Catalina de la Vega. La última frase lo dejó paralizado. Algo importante. Esas palabras resonaron en su cabeza durante todo el día, arrastrando consigo una serie de suposiciones que no podía controlar. ¿Qué querría Catalina de él? Una persona como ella, con relaciones extendidas por todas partes. ¿Qué podía interesarle de él? Un estudiante de Derecho sin graduar, un empleado insignificante de un bufete desconocido. Consideró rechazar la invitación. La invitación era demasiado formal, su casa seguramente demasiado ajena a su mundo, pero la curiosidad, algo que no quería admitir, ganó la partida. El día señalado, Javier eligió la camisa más decente de su armario, aunque estuviera un poco arrugada, y salió, sintiendo como si entrara en un nuevo capítulo de un libro que no sabía a dónde lo llevaría. La mansión de Catalina no se parecía a lo que había imaginado. No era una fortaleza ostentosa separada del mundo, ni un palacio lujoso para presumir de poder. Desprendía elegancia, pero también cierta calidez, como si cada ladrillo llevara consigo una historia propia. Grandes ventanales dejaban que la luz del atardecer inundara el interior, tiñendo de un suave color naranja los muebles clásicos. El ama de llaves lo recibió con una cortesía impecable, guiándolo por un largo pasillo antes de detenerse ante una puerta de madera tallada con esmero. Cuando la puerta se abrió, Javier entró en un amplio salón, pero no abrumador, donde cada objeto había sido dispuesto con cuidado, no por ostentación, sino por armonía. Los cuadros colgados en las paredes no eran obras famosas que todos conocieran, pero había una belleza implícita que lo hizo detenerse un momento a observarlos. Catalina lo esperaba sentada en un sillón cerca de la ventana, su mirada perdida en la distancia como si observara algo lejano. Cuando Javier entró, ella se giró, dejó su taza de té sobre la mesita auxiliar y sonrió. «Qué bueno que has venido, Javier», dijo con una sonrisa. «Por favor, siéntate». Él obedeció, aún sin saber qué esperar. Catalina disipó cualquier sensación de tensión en el ambiente tranquilo de la habitación. Preguntó por su madre, por Elena, por las dificultades que estaba enfrentando. Las preguntas no eran por compromiso ni por mera curiosidad, sino como si realmente quisiera entender. Javier respondió con cautela, cada palabra cuidadosamente pensada, pero aún así no podía negar que ella lo estaba escuchando con una atención inusual. La forma en que ella reaccionaba no tenía nada de apresurada o formal, sino que era genuina, algo diferente a las conversaciones que había tenido antes. Tras unos minutos, Catalina cambió de tono. Dejó su taza de té, juntando suavemente las manos en su regazo, un gesto lento pero deliberado.
Su postura seguía siendo tranquila, pero una seriedad se deslizó en su mirada. Quiero compartir algo contigo, Javier, algo que pocos saben de mí. Javier no dijo nada, solo asintió levemente sintiendo cómo la atmósfera en la habitación cambiaba. Catalina le contó sobre su vida con una voz calmada que ocultaba una silenciosa tristeza. Era viuda desde hacía muchos años, sin hijos ni familiares cercanos. Su vida, aunque llena de comodidades materiales, carecía de lo más importante: una conexión real con alguien. El dinero, la posición, el poder, todo eso no puede reemplazar a una familia, Javier. Su voz se apagó un poco, como si estuviera hablándose más a sí misma que a él. He dedicado gran parte de mi vida a obras de caridad, ayudando a personas en situaciones difíciles, pero ahora me preocupa mi legado. No quiero que lo que he construido desaparezca o caiga en manos de gente que solo piensa en su propio beneficio. Javier escuchaba atentamente, pero aún no lograba imaginar qué papel quería ella que desempeñara en esta historia. Es difícil encontrar a alguien en quien pueda confiar, alguien que entienda el valor de lo que he hecho y tenga la empatía para continuar con este trabajo. Ella hizo una pausa, mirándolo directamente, como sopesando el momento adecuado para decir lo más importante. Cuando volvió a hablar, su voz era lenta pero firme. Quiero que te cases conmigo. Esas palabras flotaron en el aire como una explosión silenciosa. Javier parpadeó. Disculpe, ¿qué ha dicho? Quiero que te cases conmigo, repitió Catalina, con la misma calma que si acabara de proponer un trato de negocios. El corazón de Javier latió con fuerza, tanto que sintió que podía oírse en el tenso silencio de la habitación. Yo no lo entiendo. Catalina sonrió levemente, una sonrisa que no tenía burla ni ironía, sino simplemente paciencia. No estoy hablando de amor o romance, Javier. Estoy proponiendo un acuerdo práctico. Javier la miró fijamente, su mente intentando juntar las piezas pero sin poder formar una imagen completa. Catalina continuó, su voz clara y objetiva como si estuviera presentando un plan. El matrimonio sería solo una formalidad, un contrato que permitiría a Javier asumir un papel central en sus proyectos benéficos. A cambio, ella resolvería todos los problemas financieros de su familia. Las deudas serían saldadas, Mercedes tendría acceso al mejor tratamiento médico y Elena finalmente podría estudiar en la universidad que siempre había soñado. No espero nada más que compromiso con el propósito que compartiremos. No habrá expectativas emocionales ni físicas entre nosotros, solo un acuerdo basado en la confianza y objetivos mutuos. Javier abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. No sabía cómo reaccionar. No era una broma, ni una prueba. Catalina hablaba completamente en serio. Miró sus manos sintiéndolas enfriarse un poco. Yo no sé qué decir. No espero que decidas ahora. Catalina se levantó, se acercó a un armario cercano y sacó un pequeño sobre. Lo colocó delante de él. Aquí están los detalles formales de la propuesta. Quiero que lo pienses, Javier. Piensa en lo que esto podría significar para tu madre, para tu hermana y para ti. Javier miró el sobre frente a él, sintiendo como si emanara un peso invisible que lo oprimía. Cuando salió de aquella casa, el cielo ya estaba oscuro, el aire frío atravesó su fina camisa, pero apenas lo sintió. Se sentía como si caminara en trance. Todo a su alrededor se volvía borroso ante los pensamientos que rugían en su cabeza. La propuesta de Catalina, aunque con la forma de un trato seco, era en realidad como un billete de rescate para Javier. No era solo una oportunidad para escapar de las deudas abrumadoras, sino también una puerta a un futuro mejor, no solo para él, sino para toda su familia. Un trueque que no podía tomarse a la ligera, aunque supiera que tras él se escondían sacrificios que nadie querría afrontar.
Esa noche Javier no durmió, los pensamientos se entrelazaban como cuerdas que le apretaban la garganta. Caminaba de un lado a otro en la habitación silenciosa, donde cada rincón oscuro parecía recordarle lo no dicho, las decisiones para las que no estaba preparado, las imágenes de su madre luchando contra la enfermedad y de su hermana Elena, la niña que soñaba con estudiar pero se veía atrapada por las dificultades económicas, pesaban en su mente como sombras ineludibles. Cada paso que daba sobre el suelo frío y duro era un recordatorio de su impotencia. Casarse sin amor, una decisión que iba en contra de todo lo que había imaginado sobre el matrimonio, sobre una unión basada en el amor y el compañerismo. Pero, por otro lado, la imagen de su madre sufriendo y de Elena renunciando a sus sueños lo atormentaban. «No tengo opción», se dijo a sí mismo, aunque el peso de esas palabras le oprimiera el pecho. Cuando la luz del amanecer tiñó de naranja el cielo, entrando por la ventana de la pequeña habitación, Javier finalmente se sentó en el borde de la cama, exhausto. Sus ojos estaban enrojecidos y su mente pesada. Todo giraba a su alrededor. «No puedo escapar», pensó. Sabía que cada decisión que tomara cambiaría el rumbo de su vida para siempre. ¿Hacer o no hacer? ¿Qué elijo? Todo parecía una prueba, un camino sin retorno. Finalmente, tomó una decisión. No fue apresurada, ni un alivio. Fue un sacrificio, una renuncia. «Renuncio a todas mis expectativas sobre el matrimonio», se dijo con amargura. «A lo que imaginé como una unión de amor, de compartir, de compañerismo, pero mi familia me necesita». Mercedes, Elena y él mismo estaban al borde del abismo y no podía hacer la vista gorda. Cuando se reunió de nuevo con Catalina para comunicarle su decisión, ella no se mostró sorprendida. Solo asintió levemente y sonrió como si ya lo hubiera previsto. No hubo un estallido de emociones, ni entusiasmo, solo aceptación, como si fuera algo inevitable, parte de un plan ya trazado. La boda tuvo lugar en una mañana soleada, en una oficina de registro civil escondida discretamente en el centro de la ciudad. Solo había 2 testigos, elegidos por Catalina y el oficial del registro civil, quien realizó la ceremonia de matrimonio con soltura, como si lo hubiera hecho miles de veces. Javier vestía un traje sencillo, algo ajustado, sintiendo que era una cáscara que no encajaba con su cuerpo, pero ya no tenía ánimo para preocuparse por esos pequeños detalles. Catalina, por el contrario, seguía mostrando su elegancia de siempre, con un vestido azul marino, sobrio y sofisticado. La ceremonia fue breve, sin discursos ni emociones desbordantes. Todo se redujo a un contrato firmado, unas palabras protocolarias y luego todo terminó. Al salir de la oficina de registro civil, Catalina le entregó a Javier una carpeta de documentos meticulosamente organizada, como si hubiera previsto cada detalle de antemano. En el interior había recibos de pago con cifras que no se atrevía a creer que fueran reales. Las deudas de la familia de Javier, esas deudas que lo habían atormentado durante meses, habían sido saldadas por completo. «Tal como prometí», dijo Catalina, su voz calmada hasta resultar incomprensible. La frase no transmitía ninguna emoción, pero en ella había una satisfacción fría. No se detuvo ahí. Ese mismo día, Javier recibió una llamada del hospital. Le informaban de que su madre sería trasladada a un excelente hospital privado, donde tendría la oportunidad de acceder al mejor tratamiento, oportunidades con las que antes solo se había atrevido a soñar. Lo que Catalina había hecho por él, todo esto, era indescriptible con palabras, pero en su mirada había algo que le hacía sentir que no podía respirar. Había aceptado este trato, pero el precio a pagar no serían solo los días vividos en un matrimonio sin amor, sino también un futuro ligado a un acuerdo que nunca podría revocar. Además de asegurarse de que Elena estuviera matriculada en una escuela de prestigio,
Con todos los gastos cubiertos por Catalina, la vida familiar de Javier cambió tan rápido que le parecía un sueño imposible de hacer realidad. Todo sucedió de forma tan repentina, tan perfecto comparado con lo que había esperado, pero en esa generosidad se escondía una extrañeza que no le dejaba tranquilo. Aquella noche, Javier volvió a casa con el corazón apesadumbrado, no por la preocupación de lo que había sucedido, sino por la indescriptible sensación que le producía aquel cambio. Su corazón rebosaba de gratitud infinita hacia Catalina, quien había cumplido su promesa y cambiado radicalmente la realidad de su madre y su hermana. Su madre, ahora atendida correctamente, empezaba a recuperar la salud, su voz se hacía más fuerte cada día, y Elena, su hermana, ahora parecía más radiante que nunca, contando con entusiasmo sus nuevas clases y el futuro que se abría ante ella. Pero, tras esa sensación de alivio y satisfacción, una persistente inquietud lo perseguía, una sensación incómoda que no podía ignorar. Catalina era muy eficiente, muy objetiva, pero había algo en su actitud con lo que no podía familiarizarse. Se mostraba distante, casi fría, como si hubiera una barrera invisible entre ellos que ella no tenía intención de romper. Esta sensación era como un fantasma que revoloteaba en el espacio, intocable pero presente en todos los ángulos, en cada gesto, en cada palabra. Los días posteriores a la boda transcurrieron con una rutina práctica y sin interrupciones. Javier se mudó a la mansión de Catalina, pero nada más entrar en aquella inmensa casa, se dio cuenta de que, aunque viviera con ella, seguiría siendo un extraño en aquella casa. Todo era grandioso, espléndido, pero también lleno de silencio y vacío. Le asignaron una habitación separada, alejada del dormitorio de ella, y durante todo el día, los pasos de Catalina parecían seguir solo el trabajo, sin detenerse nunca donde él estaba. Una noche, mientras se perdía entre las estanterías de la vasta biblioteca de la casa, llena de libros antiguos cuidadosamente conservados, un pequeño marco de fotos atrajo de repente su mirada. La foto era de Catalina junto a un hombre más joven, la sonrisa de ella en esa foto, cálida y natural, más que cualquier expresión que él hubiera visto jamás. Esa repentina sensación le hizo detenerse, mirar más tiempo, como si esa foto contuviera una parte del pasado que ella había mantenido oculta. Al día siguiente decidió preguntar por la foto. De pie frente a ella, abrió la boca con suavidad, pero la respuesta de Catalina llegó rápida y fría, como un muro que se levantaba de repente entre ambos. «Era mi marido, hace mucho tiempo», dijo, apartando la mirada, su tono plano hasta el punto de resultar ilegible. La conversación terminó de inmediato, y la pregunta sobre el hombre de la foto siguió persiguiéndole, haciendo crecer su curiosidad sobre el pasado de Catalina. Sabía muy poco de ella, aparte de los fragmentos de información que le había contado. Esas piezas incompletas le hacían sentir siempre un vacío imposible de llenar. La distancia emocional de Catalina, la forma en que siempre mantenía una distancia invisible, le hacía dudar aún más de lo que realmente quería de él. ¿Por qué lo había elegido a él? ¿Por qué confiaba tanto en él para encomendarle responsabilidades tan importantes? Aunque esas preguntas no dejaban de rondarle la cabeza, la vida de su familia estaba cambiando para mejor. Mercedes ahora se recuperaba día a día bajo un cuidado atento, su salud se había estabilizado y cada vez que sonreía era una clara señal de nueva esperanza. Y Elena, la niña que siempre había temido por el futuro, ahora estaba llena de entusiasmo al hablar de sus nuevas clases, de su sueño de estudiar y convertirse en veterinaria. Javier observó todo, sintió ese cambio y no pudo evitar reconocer que su decisión, por dolorosa y difícil que fuera, había dado frutos inmediatos. Pero una extraña sensación seguía creciendo en él, una inquietud que no podía extinguirse sobre Catalina, sobre el precio que tenía que pagar para que su familia tuviera esta vida. Por la noche, cuando todos se habían dormido, Javier se sentó en la lujosa habitación, mirando por la ventana,
donde la luz de la luna brillaba como si se reflejara en los profundos pensamientos de su corazón. Parecía que en esa casa llena de comodidades volvía a sentir un vacío invisible, una carencia que no podía explicar. Aún no podía integrarse en la vida junto a Catalina. Ella siempre estaba ocupada, siempre manteniendo una distancia infranqueable, como si ambos siguieran siendo extraños aunque vivieran bajo el mismo techo. Y entonces, una mañana tranquila, cuando los rayos de sol se filtraban por los grandes ventanales de la mansión, Catalina bajó las escaleras. Sus manos apretaban un pequeño sobre, su aspecto era serio, pero desprendía una calma como si se dispusiera a resolver un asunto que había pospuesto demasiado tiempo. «Javier, necesito hablar contigo». Se sentó a su lado, sin esperar respuesta, y le extendió el sobre. «Léelo cuando estés solo. Todo lo que necesito decir está ahí». Javier la miró, sintiendo una tensión indescriptible. Cogió el sobre, pero no dijo nada. Catalina se levantó rápidamente y salió de la habitación, dejándolo con muchas preguntas sin respuesta. Se quedó en silencio mirando el sobre la mesa, sintiendo su peso invisible, como si contuviera algo que no podía afrontar fácilmente. Al rato, finalmente lo abrió. Dentro había 2 documentos y una carta manuscrita, la letra de Catalina firme pero elegante, como si cada palabra hubiera sido dispuesta deliberadamente, conteniendo pensamientos, decisiones que había tenido que sopesar durante muchos años. «Javier, desde el primer día que te conocí, me di cuenta de que tenías algo que no mucha gente posee, una empatía genuina y una honestidad que no se puede enseñar. Esas cualidades me han dado el valor para tomar la decisión más importante de mi vida. Necesito que sepas que no me queda mucho tiempo. Me enfrento a una enfermedad terminal, incurable. El diagnóstico me lo dieron hace unos meses y cada día que pasa siento que mi cuerpo se debilita más. No he compartido esto con mucha gente porque no quiero recibir lástima ni juicios. Cuando te propuse matrimonio, no fue solo para ayudarte a ti o a tu familia. Fue también porque creo que eres la persona adecuada para continuar algo mucho más grande que nosotros dos. La fundación benéfica que he construido durante décadas es el trabajo de mi vida. Representa mi intento de devolver al mundo una parte de lo que he recibido y de ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. Eres joven, resistente y tienes un corazón lleno de comprensión hacia el dolor y las dificultades de los demás. Por eso, creo que tú eres el indicado para dirigir esta fundación, para liderar este legado. No espero que aceptes esta responsabilidad sin ninguna duda. Solo quiero que entiendas la razón detrás de mi elección. Lo que tienes ante ti es más que un contrato. Es una oportunidad para transformar vidas, como yo he intentado hacer. Te pido que lo pienses con detenimiento. Sé que es una gran responsabilidad, pero creo que puedes con ella. Con sinceridad, Catalina». Javier terminó de leer la carta sintiendo un nudo en la garganta, como si un peso invisible se hubiera posado sobre sus hombros. Las palabras de Catalina no solo lo tomaron por sorpresa, sino que también le hicieron darse cuenta de que este matrimonio no era una solución a corto plazo para sus problemas financieros, sino parte de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Todo lo que tenía, todo lo que había pensado que era solo un intercambio pragmático, resultó ser un plan cuidadosamente elaborado y detallado por una mujer a la que nunca había llegado a conocer realmente. Una mujer que había visto en él cualidades que pensaba que ni siquiera poseía. La revelación de la enfermedad de Catalina trajo consigo una oleada de emociones contradictorias. Javier sintió tristeza por ella, quien, por muy fuerte que fuera, tenía que enfrentarse a la cruel verdad de la vida, su propia limitación. Al mismo tiempo, se sintió abrumado por la responsabilidad que ella le había confiado.
¿Sería capaz de hacerlo? ¿Podría continuar con su trabajo? Y si fracasaba, ¿qué pasaría? Esa noche, Javier no pudo dormir, deambulando por la mansión, reflexionando sobre lo que había leído en la carta y observando cada detalle de la casa, que ahora no era solo un espacio grande y vacío, sino una pieza llena de significado. Cada cuadro, cada fotografía, parecía contar una historia sobre la vida de Catalina, sobre las huellas que había dejado. Las estatuas, los objetos preciosos, parecían ser fragmentos de una vida que no había sido fácil, pero llena de pasión y resistencia. Al día siguiente, Javier encontró a Catalina en la biblioteca, donde seguía sentada en su sillón habitual, serena como si nada hubiera cambiado, como si la conversación del día anterior nunca hubiera tenido lugar. Dudó un momento, pero finalmente decidió hablar. «Catalina, he leído tu carta». Ella levantó la vista del libro, mirándolo atentamente, como si esperara algo de él. «¿Y qué te ha parecido?», preguntó con voz tranquila, pero también con una ligera expectativa. «Lo que escribiste va mucho más allá de lo que esperaba. No sé si estoy preparado para esto», confesó, su voz perdida en sus pensamientos. «Nadie está preparado, Javier. Ni siquiera yo lo estaba cuando empecé, pero es en el proceso donde descubrimos nuestra fortaleza», dijo Catalina suavemente. Su sonrisa no era de consuelo, sino de profunda comprensión, como si ella también hubiera pasado por esas pruebas y supiera que cada paso en la vida requiere valentía. Ella no presionó a Javier para que tomara una decisión de inmediato. Sabía que necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de compartir, pero por primera vez, Javier sintió que la distancia entre ambos parecía haberse acortado un poco. Empezaba a entender que, tras la apariencia fría y reservada de Catalina, había una mujer llena de vulnerabilidad, pero también con una voluntad firme e inquebrantable. Aquella noche, mientras contemplaba el cielo estrellado desde la terraza, Javier supo que su vida ya nunca volvería a ser la misma. La pesada carga del legado que Catalina le había confiado era inmensa, pero al mismo tiempo contenía la promesa de algo mucho más grande, una oportunidad para marcar la diferencia en este mundo. Los días posteriores a la revelación de Catalina transcurrieron en silencio, pero cargados de una melancolía tangible. Su salud, ya de por sí delicada, se deterioró rápidamente. Los pequeños signos que antes eran imperceptibles, ahora eran imposibles de ignorar. La forma en que tardaba más en levantarse, la mirada cansada y las pausas en las conversaciones, como si cada palabra requiriera un esfuerzo sobrehumano. Javier la observaba, sintiendo cómo la impotencia le llenaba el corazón. Nunca había sido lo suficientemente cercano a Catalina como para considerarla familia, pero había algo en su presencia que se había grabado en su mente. Ella lo inspiraba y al mismo tiempo desafiaba su percepción de la vida. Cuando Catalina finalmente admitió que necesitaba cuidados más intensivos, fue Javier quien se encargó de organizarlo todo, asegurándose de que recibiera el mejor tratamiento. A pesar de su gran orgullo, Catalina aceptó la ayuda sin resistencia. «No se trata de rendirse, Javier, es solo aceptar el curso natural de las cosas», dijo una noche mientras él le acomodaba el cojín en su sillón favorito de la biblioteca. Con el tiempo, los momentos en que podía permanecer despierta se hicieron cada vez más escasos, y Javier sentía el peso de cada uno de esos instantes. Aún así, Catalina se esforzaba por mantener claras sus instrucciones sobre el futuro del fondo benéfico. A pesar de que su salud se debilitaba cada día más, no permitía que eso detuviera su dedicación al futuro del fondo. Pasaba horas dando instrucciones minuciosas sobre sus proyectos, las personas involucradas y el impacto que tenían. Javier escuchaba atentamente, siguiendo con la mirada cada movimiento de sus manos mientras señalaba los informes, pero en su interior persistía una profunda inquietud. Lo registraba todo, intentando asimilar cada palabra,
pero cuanto más lo hacía, más se daba cuenta de que nunca podría estar a la altura de su legado. Una tarde, mientras Javier estaba sentado junto a ella, leyéndole uno de sus libros favoritos en los que siempre explicaba las cosas bellas de la vida, Catalina levantó suavemente la mano y la colocó sobre la de él con afecto. Sus palabras, aunque débiles, eran firmes, como una orden ineludible. «Prométeme que continuarás, Javier, no por mi nombre, sino por lo que esto puede hacer por la gente», dijo con voz apagada, pero con firmeza en cada palabra. Él se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta, como si le faltara el aire, pero finalmente respondió con voz vacilante: «Te lo prometo». Unos días después, Catalina falleció serenamente mientras dormía, de forma tan apacible como una rama que se quiebra con la brisa. Al recibir la noticia, Javier sintió que su corazón se rompía, pero no solo por la tristeza. Percibió un peso sobre sus hombros, no solo por la pérdida personal, sino también por la enorme responsabilidad que ella le había confiado. Todo a su alrededor se sumió en un silencio gélido. La mansión, que antes ya era fría, ahora se había vuelto aún más silenciosa. No se oían pasos, ni risas, solo la oscuridad que se extendía por los amplios pasillos, donde cada rincón guardaba la huella de Catalina, como un monumento invisible a todo lo que había dado. El funeral se celebró de forma sencilla, tal y como ella había deseado. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos, algunos empleados y los beneficiarios del fondo. Javier permaneció allí, manteniendo un rostro firme, pero en su interior sentía un profundo dolor, una sensación de vacío imposible de llenar. Cada despedida, cada mirada distante de los asistentes al funeral eran como puñaladas en su corazón, haciéndole sentir con nitidez el vacío irreemplazable de Catalina. Tras el funeral, Javier regresó a la sala de reuniones del fondo, donde todo parecía seguir igual, pero que ahora le resultaba como una losa de plomo que le oprimía. Sobre la mesa, montones de documentos apilados, informes, contratos sin firmar, planes inconclusos. Lo miró todo con vértigo, como si estuviera al borde de un abismo sin fondo. ¿Cómo podría alguien sin experiencia como él continuar con esta ingente labor? Se sentía como un perdido en un laberinto, confuso y a la deriva. Pero entonces, la necesidad de entenderlo todo lo impulsó a salir, a visitar uno de los proyectos financiados por Catalina, una clínica comunitaria en un barrio pobre. Al llegar, fue recibido por personas cuyas vidas habían cambiado gracias a su trabajo, y entre ellas, una anciana llamada Doña Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, le tomó la mano y le dijo: «¿Sabe, hijo? Si no fuera por doña Catalina, hoy no estaría aquí, y ahora que ella se ha ido, solo te quedas tú, hijo mío. No lo abandones, por favor». Esas palabras resonaron en la cabeza de Javier como una campana, repicando sin cesar a cada paso que daba por la clínica, donde los pacientes recibían una atención esmerada, los niños jugaban en la sala de espera y el personal trabajaba sin descanso. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero impacto del trabajo que Catalina había dejado atrás. No se trataba solo de cifras frías en un informe o de dinero invertido, eran personas reales, vidas transformadas y esperanzas renovadas. Continuó su visita a otros proyectos del fondo, desde escuelas, refugios para personas sin hogar, hasta programas de formación profesional. En cada lugar, conoció a gente cuyas vidas habían cambiado gracias a la ayuda de Catalina. Las conmovedoras historias sobre su trabajo le encogían el corazón a Javier, pero al mismo tiempo le abrían un nuevo camino. Estas experiencias empezaron a transformar su visión del trabajo, de la misión que ella le había legado. Se dio cuenta de que Catalina no lo había elegido por lo que él tenía, sino porque confiaba en su corazón, en su capacidad para continuar un legado extraordinario. De vuelta en la mansión, Javier entró en la biblioteca, donde tantas veces había conversado con Catalina,
donde sus palabras aún resonaban en el espacio. Sobre la mesa encontró una pequeña nota que ella le había dejado como último mensaje. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para guiarte, pero nunca quise que siguieras mis instrucciones ciegamente. Encuentra tu propio camino, Javier. Haz de este trabajo algo que también puedas llamar tuyo. Al leer las palabras de Catalina, Javier sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el futuro sería un reto, pero ahora estaba dispuesto a afrontar las dificultades. No solo por Catalina, sino por las vidas que dependían de ese trabajo. Catalina se había ido, pero su legado seguía vivo. Y de alguna manera, Javier sentía que ella seguía ahí, guiándolo mientras daba sus primeros pasos hacia un nuevo propósito. Los meses posteriores a la muerte de Catalina fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación para Javier. Se volcó en el fondo con una dedicación que hasta a él mismo le sorprendió. Pasaba horas analizando informes, hablando con el equipo y visitando los proyectos que Catalina había puesto en marcha. Al principio se sentía inseguro, comparándose constantemente con ella. Sin embargo, cada día en su puesto traía nuevos retos y oportunidades, y poco a poco empezó a confiar más en sus decisiones. El primer gran proyecto que Javier decidió ampliar fue la financiación de programas educativos. Durante una visita a una escuela pública apoyada por el fondo, habló con una joven profesora llamada Camila, quien le explicó cómo las donaciones habían ayudado a construir una biblioteca y a proporcionar comidas a los alumnos necesitados. Muchos de nuestros alumnos solo tienen esta comida en todo el día. Javier, no se trata solo de educación, sino de supervivencia, había dicho Camila, y esas palabras nunca abandonaron su mente. Era como una profunda llamada de atención, como una herida que aún punzaba en su conciencia. Javier ya no podía ignorar esa realidad, no podía mirar hacia otro lado sabiendo que esos niños, con sus ojos brillantes, tenían que enfrentarse al hambre como una realidad cotidiana. Decidió con toda su determinación que la fundación no solo continuaría el trabajo de Catalina, sino que se expandiría, haría aún más. Las iniciativas alimentarias no serían solo un programa de ayuda puntual, sino parte de una estrategia global garantizando que cada niño tuviera derecho a una comida completa, no solo en la escuela, sino también en los momentos más importantes de sus vidas. En casa, el cambio también empezaba a ser evidente. Mercedes, su madre, mejoraba de salud cada día. Lejos de las interminables preocupaciones económicas que la agobiaban, lejos del estrés de los días luchando por sobrevivir, bajo un cuidado médico atento y en un ambiente tranquilo, empezaba a recuperar la energía. Javier no pudo evitar notar que su madre volvía a ser ella misma, fuerte y llena de vida. Cada vez que reía, cada vez que contaba historias de antaño, veía a la mujer luchadora que tanto admiraba antes de la muerte de su padre. No era solo su madre, sino un monumento al amor y al sacrificio, ahora sanando, aunque solo fuera en parte. Elena, su hermana, también florecía a su manera. Era como una flor que brotaba en su nuevo colegio, destacando entre la multitud con su excelencia en biología y química. Aquellas materias no eran solo conocimiento, sino la base del futuro que ella anhelaba, una carrera veterinaria, un sueño ambicioso. Cada noche se acercaba a Javier para contarle los libros que leía, sus visitas a un pequeño refugio de animales donde había empezado a ser voluntaria y sus planes. «Algún día abriré mi propia clínica», decía con los ojos brillantes de entusiasmo. Javier sentía una oleada de orgullo al verla tan decidida. La decisión de aceptar el acuerdo con Catalina parecía haberse justificado en momentos como aquel. Sin embargo, no todo fue tan fácil como había imaginado. Cada decisión, cada paso, encontraba resistencia, no solo fuera, sino también dentro de la fundación.
Algunos de los miembros más antiguos no dejaban de dudar de su capacidad de liderazgo. Creían que Javier era solo un joven inexperto, un simple sustituto de Catalina, incapaz de dirigir la fundación a través de los tiempos difíciles. Un encuentro con Francisco, el contable de la fundación, ilustró claramente esas tensiones. Con todo respeto, Javier, la señora Catalina tenía años de experiencia y un instinto estratégico impecable, dijo Francisco con mirada penetrante. Tienes buenas ideas, pero ¿estás preparado para afrontar las consecuencias de cambios tan grandes? Javier escuchó, sin objetar, sin apresurarse a mostrarse a la defensiva. Entendía que esas dudas no eran infundadas. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero también que no podía detenerse en esas preguntas. Tenía que demostrarlo con hechos. Tenía que demostrar que era capaz de pilotar esa nave. Y con el tiempo, los resultados empezaron a llegar. Las iniciativas que había ampliado no solo beneficiaban a las comunidades a las que servía la fundación, sino que también se convertían en logros tangibles que todo el equipo podía ver y en los que podían creer. Un momento crucial en la trayectoria de Javier llegó el día de la inauguración de una nueva clínica comunitaria en un barrio periférico. Recorría las instalaciones, charlando con los vecinos, y en una pequeña habitación conoció a una joven madre que sostenía a su hija en brazos. Ella le cogió la mano con los ojos llenos de lágrimas. «No tenía a dónde ir cuando mi hija enfermó», dijo con voz temblorosa. «Esta clínica le salvó la vida. Gracias por continuar el trabajo que Catalina empezó». Esas palabras calaron hondo en Javier, como una confirmación de que todos sus esfuerzos, por difíciles que fueran, merecían la pena. Se dio cuenta de que este trabajo no era solo para continuar el legado de Catalina, sino también para construir uno nuevo, su propio legado. Poco a poco, Javier participó en las actividades de la fundación con una visión más amplia, desarrollando proyectos centrados en la formación profesional y el apoyo emocional a jóvenes de comunidades vulnerables. Aunque el trabajo se hacía cada vez más exigente, nunca olvidaba las cenas familiares. Siempre procuraba estar con su madre y su hermana por las noches, compartiendo momentos preciosos con ellas. Una de esas noches, mientras cenaba con Mercedes, ella le miró, esbozando una sonrisa orgullosa. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti», dijo con voz suave pero firme. «Has encontrado un propósito, Javier, y eso es algo que mucha gente tarda toda la vida en encontrar». Esas palabras resonaron en su mente como algo imborrable. Comprendió que el legado que Catalina le había confiado ya no era una carga, sino una oportunidad. Una oportunidad para cambiar la vida no solo de los demás, sino también la suya propia. Poco a poco, la transformación de Javier se hizo evidente no solo en su familia, sino también en la forma en que lo percibía la comunidad. Había pasado de ser un joven desesperado, aferrado a la supervivencia, a convertirse en un líder con visión, capaz de generar cambios significativos. Aún quedaban retos por delante, pero por primera vez, Javier sentía que estaba exactamente donde debía estar. Todos los esfuerzos de Javier empezaban a llamar la atención. La prensa local no dejaba de alabar las iniciativas que había puesto en marcha y los vecinos de las comunidades beneficiarias no escatimaban elogios para el trabajo que Catalina había comenzado y que Javier ahora continuaba. Pero esa atención también traía consigo críticas. Algunos veían a Javier como un oportunista, un joven inexperto que había heredado un imperio que no merecía. Los comentarios despectivos empezaron a aparecer en las redes sociales y en las conversaciones entre los miembros más antiguos de la fundación. Francisco era uno de los que lo criticaban con más dureza. «Javier, no podemos simplemente duplicar el presupuesto de un proyecto sin garantías de retorno. No estamos manejando una cuenta personal y cada centavo debe ser justificado», dijo Francisco,
con un tono severo que resonó en la sala, como un recordatorio de los límites de los sueños y las decisiones impulsivas. Esas palabras no eran solo la crítica de alguien que había pasado por muchas dificultades, sino también una advertencia velada de lo que podría suceder si Javier no actuaba con cautela. Aunque se sintió decepcionado, Javier no pudo negar que Francisco tenía razón en parte. Sabía que no era Catalina y que, a diferencia de ella, estaba aprendiendo durante el proceso de liderazgo. Las preocupaciones de Francisco no carecían de fundamento, pero Javier también era consciente de que la fundación no podía medir su éxito únicamente con números fríos. No era el retorno financiero lo que buscaba, sino el cambio que cada vida recibía. Suspiró tratando de contener su insatisfacción. Entiendo tus preocupaciones, Francisco, pero el retorno que buscamos aquí no es monetario, sino humano. Catalina siempre creyó en eso, y yo también. Si no ampliamos nuestros esfuerzos, poco a poco dejaremos de ayudar a quienes más lo necesitan. A pesar de sus palabras, una duda resonó en el interior de Javier, como si las palabras de Francisco se hubieran aferrado a él. Se dio cuenta de que, para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban, necesitaba más que buenas intenciones. Debía demostrarlo con resultados concretos e innegables. La primera gran prueba llegó con el anuncio de un nuevo proyecto, el programa de capacitación profesional para jóvenes de comunidades vulnerables. El objetivo era claro: ofrecer cursos gratuitos en áreas de alta demanda como tecnología y servicios técnicos. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta idea. Uno de los directores más antiguos se opuso con vehemencia. Estamos asumiendo un riesgo muy grande con esto. No tenemos ninguna garantía de que estos jóvenes vayan a encontrar empleo, y si eso no sucede, nosotros seremos responsables. La reputación de la fundación podría verse manchada. Pero Javier no vaciló, no dio la espalda a esas críticas, sino que buscó enfrentarlas con acciones. Empezó a visitar las comunidades beneficiarias, hablando con jóvenes y familias, y sintió claramente la urgencia que esto conllevaba. Una de esas conversaciones dejó una profunda huella en él. Durante una visita a un barrio pobre, conoció a Daniel, un joven de 19 años que había abandonado sus estudios para cuidar de sus hermanos pequeños. Siempre quise ser técnico electrónico, ¿sabe? Trabajar reparando cosas, aprender sobre máquinas, pero nunca tuve la oportunidad, dijo Daniel, con una sonrisa tímida en los labios, pero con la mirada llena de anhelo. Las palabras de Daniel hicieron que Javier se diera cuenta de que esta era la razón para seguir firme con el proyecto. Sabía que el riesgo era real, pero también entendía que historias como la de Daniel eran parte de la realidad que debía afrontar. Este proyecto no era solo un programa de capacitación vocacional, sino una oportunidad para cambiar vidas, y no podía quedarse de brazos cruzados cuando aún podía marcar la diferencia. Mientras el programa de capacitación seguía adelante, Javier empezó a ver más claramente el legado de Catalina y sintió una conexión más profunda entre el trabajo que ella había hecho y lo que él estaba continuando. Un día, mientras organizaba los viejos archivos de la fundación, una carta inesperada lo detuvo. Era una carta de doña Anijoa, una mujer a la que Catalina había ayudado tras un incendio. Le daba las gracias a Catalina por reconstruir su casa. Javier decidió visitar a doña Anijoa, y cuando la conoció, la mujer le contó sobre aquellos días difíciles, cuando Catalina la había visitado tras la tragedia. Catalina nunca me trató como a una pobre. Siempre decía que yo tenía valor, que mi fuerza era inspiradora. Ahora, al ver lo que estás haciendo, siento que ella eligió a la persona adecuada, dijo doña Anijoa, tomando la mano de Javier como una afirmación. Historias como esta motivaron a Javier, haciéndole comprender que el impacto de Catalina no podía medirse solo con números o resultados directos. Se trataba de un cambio en la dignidad, la esperanza y la creencia en la capacidad de transformar vidas a través de pequeños gestos
pero llenos de significado. Poco a poco, los desafíos administrativos empezaron a superarse. Los resultados positivos del programa de capacitación vocacional se hicieron visibles, con jóvenes como Daniel encontrando empleo y compartiendo sus historias con la comunidad. Un reportaje en televisión destacó el éxito del proyecto y Javier comenzó a ganarse la confianza del equipo y del público. Sin embargo, para él, el mayor premio no era el reconocimiento externo, sino ver a esos jóvenes, personas que antes habían sido olvidadas, encontrar nuevas oportunidades y empezar a cambiar sus vidas. Aquella noche, mientras volvía a la biblioteca de la mansión, Javier miró la tarjeta que Catalina le había dejado antes de fallecer. Haz de este trabajo algo que también puedas llamar tuyo. Sonrió levemente, dándose cuenta de que no solo el trabajo de Catalina continuaba, sino que ahora también era su trabajo. Javier empezaba a dejar su propia huella en un legado que cambiaba vidas y que en el proceso también estaba transformando la suya. Y así, en un espacio lleno de actividad, donde las vidas se transformaban a diario, Javier sintió que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Decidió crear una sala conmemorativa dedicada a Catalina, un espacio cálido y elegante, donde la historia y el legado de Catalina pudieran ser contados, inspirando a todos los que entraran allí, como una forma de honrarla a ella y a todo lo que había hecho por este mundo. Las paredes de cristal de la sala conmemorativa eran como un cuadro vivo de las acciones que Catalina había llevado a cabo a lo largo de su vida. Fotografías y fragmentos de cartas de agradecimiento enviadas por personas a las que había ayudado se exhibían con reverencia, cada carta una historia, cada foto un recuerdo, una vida transformada. En medio de ese espacio, el gran mural central, que mostraba un retrato de Catalina, era el punto focal más importante. Su sonrisa amable era como una invitación, un estímulo, y justo debajo las palabras de Javier estaban grabadas. Transformar vidas es el mayor legado que podemos dejar. Mientras los preparativos para la inauguración llegaban a su fin, Javier sentía una emoción en su interior que nunca antes había experimentado de forma tan intensa. No solo quería que fuera un evento formal, un mero acto protocolario, sino una ocasión para que todos reflexionaran, para honrar la visión y la dedicación de Catalina. Deseaba que esta ceremonia fuera una afirmación de que lo que Catalina había hecho no era solo un recuerdo del pasado, sino una parte viva del presente, una parte de la vida y el trabajo que todos ellos continuaban. Con profunda gratitud, Javier invitó a los miembros del equipo, a los beneficiarios, a los colaboradores y a todos aquellos que habían estado cerca de ella. Una ceremonia no solo para honrar, sino para invitar a seguir adelante. Llegó el día de la inauguración y el espacio en la sala conmemorativa se llenó de luz y de gente. Grupos de amigos, colegas y beneficiarios permanecían en silencio, escuchando, esperando el momento en que pudieran compartir sus historias, las historias de los cambios que Catalina había traído. Javier, con un traje negro sencillo pero elegante, subió al escenario improvisado. Su mirada hacia el público no reflejaba solo confianza, sino también una emoción creciente que no podía ocultar. Sabía que, en ese instante, sus palabras no serían solo un discurso, sino la voz de alguien que heredaba un legado. Catalina de la Vega dedicó su vida a ayudar a los demás. Esta sala conmemorativa es un tributo a su visión, pero también una invitación para que todos nosotros continuemos el trabajo que ella inició. Catalina creía que, al tocar una vida, podemos transformar muchas otras. El aplauso resonó como una ola que rompía, haciendo que Javier sintiera el ambiente aún más cálido. Miró el retrato de Catalina en la pared y como si un hilo invisible lo conectara con ella. Las emociones dentro de él brotaron de repente, una gratitud infinita y una responsabilidad pesada, pero también llena de orgullo. Tras el discurso, la ceremonia se abrió para que la gente compartiera sus historias.
Los beneficiarios, aquellos que habían recibido ayuda, subieron al escenario uno tras otro. Sus historias no eran solo palabras de agradecimiento, sino testimonios vivos del poder de la bondad humana. Cada historia era suave pero profunda, añadiendo una capa más a la maravilla que Catalina había construido. Una de las historias que más conmovió a Javier fue la de Beatriz Rubena. La joven, aunque de apariencia tímida, tenía todo un mundo en sus ojos. Sostenía un cuaderno en sus manos, temblorosas pero sin ocultar la emoción en su voz. Cuando Catalina llegó a mi vida, yo era solo una niña. Mi madre estaba desempleada y a mí me acababan de diagnosticar una discapacidad visual. Mi familia no tenía medios para pagar las gafas especiales que necesitaba para estudiar. Beatriz hizo una pausa intentando contener las lágrimas. Fue la fundación de Catalina la que me dio esas gafas y la oportunidad de seguir en la escuela. Hoy soy maestra y cada alumno al que ayudo es, de alguna forma, un reflejo de lo que Catalina hizo por mí. Toda la sala guardó silencio, como absorbiendo todo el sonido, sin un ruido. Y entonces, tras un largo momento, estalló un aplauso que no era solo gratitud, sino también emoción desbordante. Javier, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Beatriz tras el evento. Le estrechó la mano como una forma de transmitir su profunda gratitud. Ahora es gracias a ti que esto es posible. Catalina creyó en ti, pero fue tu determinación lo que marcó la diferencia, dijo Beatriz, esbozando una suave sonrisa, como un rayo de luz en la oscuridad. Esa noche, tras el evento, Javier se sentó solo en la biblioteca de la mansión. Los recuerdos de Catalina volvieron a él y tomó la tarjeta que ella le había dejado, releyendo las líneas que ella había escrito, como una forma de encontrar de nuevo las palabras que ella le había confiado. Esas palabras, esta vez, parecían tener un significado más profundo que nunca. Parecía que todo lo que ella había hecho, todas las historias que había escuchado en la ceremonia, le mostraban que el legado de ella no estaba solo en los documentos o los proyectos de la fundación. Ese legado existía en las vidas que ella había transformado. Y ahora, Javier, él era parte de ese legado. Desde que se hizo cargo de la fundación, por primera vez, Javier se sintió completamente en paz. Se dio cuenta de que había elegido el camino correcto, de que había llegado al lugar correcto, y de que su papel en esta vida tenía un propósito claro. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado a través de la ventana, Javier susurró para sí mismo, dando las gracias a Catalina, agradeciéndole por haber creído en él y por haberle mostrado que cambiar la vida de los demás es también cambiar la nuestra. Muchos años habían pasado desde que Javier se hizo cargo de la fundación benéfica. La transformación, que comenzó como un camino lleno de incertidumbres y desafíos, había florecido ahora en algo grandioso. Javier, quien una vez fue un joven lleno de ansiedad y agobiado por el peso de la responsabilidad, se había convertido en una figura respetada, amada por su liderazgo, integridad y dedicación. La fundación benéfica que Catalina le había confiado había alcanzado ahora un ámbito nacional. Los proyectos de educación, salud y formación profesional se habían extendido a miles de personas por todo el país. Javier lideraba cada nueva iniciativa con un equilibrio perfecto entre pragmatismo y empatía. Aprendía de los errores y celebraba cada victoria, por pequeña que fuera. Durante ese tiempo, Elena, la hermana pequeña de Javier, había alcanzado el mayor sueño de su vida. Se graduó como veterinaria. Javier y Mercedes estuvieron presentes en la ceremonia de graduación, emocionados al ver a su hermana cruzar el escenario. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, dedicó ese momento a su familia. No estaría aquí hoy sin ti, hermano. Gracias por todo, dijo, abrazando a Javier tras la ceremonia. Elena abrió su propia clínica veterinaria, aunque insistió en querer hacerlo por sí misma, con la menor ayuda posible. Cada paso de Elena,
Cada éxito de Javier eran un testimonio del poder del legado de Catalina. La clínica de Elena no era solo un centro de atención veterinaria, sino que se había convertido en un símbolo de dedicación y responsabilidad hacia los animales. En cada consulta, en cada tratamiento, ella y su equipo siempre trataban a cada animal como a un amigo, no solo como pacientes. Ofrecían atención gratuita a familias de bajos recursos, y en cada mirada de gratitud de los dueños, Elena sentía una profunda alegría. Era un trabajo que no solo daba vida a pequeñas criaturas, sino que también generaba un cambio positivo en la comunidad, un legado que continuaba los valores que Catalina le había inculcado. Mercedes, con el cuidado y el apoyo de su familia, se había recuperado por completo. El tratamiento adecuado le había devuelto la salud y la alegría de vivir. Liberada del peso de las preocupaciones financieras, ahora podía disfrutar de la vida y dedicar más tiempo a proyectos de voluntariado, especialmente a actividades de ayuda a mujeres en situaciones vulnerables. No imaginé que mi vida pudiera volver a tener tanto propósito, Javier. Gracias por no rendirte nunca con nosotros, dijo durante un almuerzo familiar con los ojos llenos de emoción. Las palabras de agradecimiento de su madre, sencillas pero profundas, se grabaron en el corazón de Javier, fortaleciendo aún más el vínculo entre él y sus seres queridos. Javier, con un espíritu de aprendizaje y crecimiento constante, continuó expandiendo el legado de Catalina, pero ahora cada paso que daba llevaba su sello personal. Implementó nuevas ideas que sentía que encajaban mejor con su visión y valores, como un programa de tecnología para jóvenes de la periferia y un proyecto ambiental centrado en la reforestación y la educación ecológica. Una tarde, durante una reunión con su equipo, Javier miró alrededor de la mesa, dándose cuenta de que este trabajo había crecido mucho más allá de su propia carrera personal. Catalina nos dio los cimientos. El resto depende de nosotros, construir algo aún más grande, dijo, con un tono de voz lleno de determinación y liderazgo. Cada decisión, cada estrategia que tomaba, no era solo por el crecimiento de la fundación, sino también por un objetivo mayor, algo más sostenible en la vida. Aunque el trabajo se había expandido, aunque la fundación había comenzado a recibir premios y reconocimiento, lo que más feliz hacía a Javier seguían siendo los pequeños momentos, las acciones sencillas pero llenas de significado. Continuó visitando las comunidades, escuchando historias y viendo de cerca el impacto de su trabajo. Durante una visita a un proyecto educativo, una niña se acercó a él con un dibujo colorido en la mano. «Esto es para usted. Mi maestra dijo que usted ayudó a que tuviéramos libros nuevos». Javier se agachó, tomó el dibujo y sonrió. Esa sensación le reafirmó el camino que estaba tomando. El dibujo mostraba a una niña con un libro frente a una escuela, con un sol brillante en el cielo. Javier lo guardó como un recordatorio de las cosas que realmente importaban en esta vida, no la fama ni el dinero, sino el cambio en cada vida. En el pasillo de la Fundación Benéfica, la sala conmemorativa de Catalina seguía siendo un lugar especial en el corazón de Javier. Cada vez que sentía la necesidad de introspección, volvía allí, frente al retrato de ella. No era solo una pintura, sino una parte de él, una conexión tácita que Catalina le había entregado hacía mucho tiempo. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿verdad?», murmuró Javier, mirando el retrato y esbozando una leve sonrisa. Era una pregunta que no necesitaba respuesta, solo el reconocimiento de que ella había creado un gran punto de inflexión en su vida, ayudándole a encontrar un propósito y un camino a seguir. Cuando el sol se ocultó, Javier se sentó en su escritorio, continuando la planificación de un nuevo proyecto: llevar escuelas a comunidades rurales remotas. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, ahora eso ya no le asustaba ni preocupaba. Al contrario, se sentía lleno de energía, porque sabía que su trabajo no era solo un trabajo, sino una misión:
una misión que podía cambiar miles de vidas. La historia de Javier no era solo de sacrificio y superación, era también una historia sobre el propósito de la vida, la capacidad de recuperación y la fuerza de un legado que no solo cambió su vida, sino que lo convirtió en una fuente de esperanza para los demás. Y así Javier, quien una vez fue un joven perdido en medio de las dificultades, ahora se había convertido en un símbolo de transformación. Su trabajo no solo continuaba el legado de Catalina, sino que también era la afirmación poderosa de que al tocar una vida podemos cambiar el mundo entero.